Introducción al descubrimiento del artefacto tartárico, presentación de los hallazgos iniciales y su contexto narrador, en el corazón del desierto ruso, donde las tormentas de arena cubren los secretos de la historia. Se produjo un incidente que cambiaría para siempre nuestra comprensión de las civilizaciones antiguas. Un descubrimiento que sacudió las bases de lo que creíamos saber sobre el pasado. Narrador, en la primavera de 2018, un equipo de arqueólogos liderados por la doctora Sofía Petrova se encontraba excavando en las afueras de la ciudad de Astrakhan, cerca del río Volga. Su misión era descubrir los restos de una civilización perdida que había sido olvidada durante siglos. Narrador, después de semanas de trabajo intenso, el equipo encontró algo inesperado. Un objeto de metal oxidado y cubierto de arena que parecía estar enterrado profundamente en la tierra. Narrador, al principio, pensaron que se trataba de un objeto militar del siglo XIX, pero pronto descubrieron que era algo mucho más antiguo. Un artefacto que parecía proceder de una civilización desconocida. Narrador. La doctora Petrova y su equipo tomaron muestras del objeto y las enviaron a laboratorios especializados para su análisis. Y fue allí donde se encontró algo que cambiaría para siempre nuestra comprensión de la historia. Narrador, los resultados de los análisis mostraron que el artefacto era mucho más antiguo de lo que se pensaba. De hecho, parecía proceder de una civilización que floreció hace miles de años, antes incluso de la aparición de las primeras civilizaciones conocidas en la región. Narrador. La noticia del descubrimiento se extendió rápidamente por la comunidad científica y pronto se convirtió en un tema de debate. ¿Qué era este artefacto? ¿De dónde venía? ¿Y qué significaba para nuestra comprensión de la historia? Narrador, la doctora Petrova y su equipo se encontraron bajo el escrutinio público, tratando de responder a las preguntas de los medios y la comunidad científica. Pero había algo más que no podían explicar. Narrador, el artefacto mismo parecía estar ocultando un secreto. Un código o mensaje que solo se revelaría a aquellos que estuvieran dispuestos a escuchar. Narrador, y así comenzó una investigación que sacudió las bases de lo que creíamos saber sobre el pasado. Un viaje al corazón de la historia, donde los secretos de las civilizaciones antiguas esperaban ser descubiertos. Narrador, en Descubren el artefacto tartárico, exploramos esta investigación y lo que se descubre. Un viaje al corazón de la historia, donde los secretos de las civilizaciones antiguas esperan ser descubiertos. Narrador, ¿qué secreto está oculto en el artefacto tartárico? ¿Cuál es su origen y significado? Estamos a punto de descubrirlo. Historia de la civilización tartárica, su relevancia en el panorama histórico mundial. ¿Qué sabemos sobre ellos antes del descubrimiento? La historia de la civilización tartárica es un misterio que ha intrigado a los historiadores y arqueólogos durante siglos. Aunque su legado se remonta a más de 4000 años atrás, su impacto en el panorama histórico mundial aún no está del todo claro. En este capítulo, nos adentramos en el contexto en que se desarrollaron los tartáricos, para entender mejor la relevancia de su descubrimiento y lo que sabemos sobre ellos antes de este hallazgo. La civilización tartárica se remonta a la Edad del Bronce, un periodo en el que comenzaron a surgir las primeras grandes civilizaciones en Mesopotamia, Egipto y Asia Menor. Los tartáricos fueron uno de estos grupos culturales, cuyo origen y destino aún son objeto de debate entre los expertos. Se cree que su territorio se extendía desde el sur de Rusia hasta la región del Cáucaso, y que tenían una fuerte influencia en la región. La relevancia de los tartáricos en el panorama histórico mundial no puede ser subestimada. Su cultura influyó en la evolución de otras civilizaciones, como los hititas y los asirios, que posteriormente se convertirían en poderosas potencias en la región. Los tartáricos también desarrollaron un sistema de escritura complejo, cuyo origen y destino aún son desconocidos. Pero, ¿qué sabemos realmente sobre los tartáricos antes de este descubrimiento? Los registros históricos son limitados y a menudo contradictorios. Se cree que eran una sociedad jerárquica, con un sistema de gobierno centralizado y una economía basada en la agricultura y el comercio. Sin embargo, su religión y su filosofía aún están envueltas en el misterio. El descubrimiento del artefacto tartárico ha abierto nuevas perspectivas sobre esta civilización. ¿Pero qué dice realmente este hallazgo? ¿Qué nos revela sobre el origen y la evolución de las civilizaciones antiguas? En los próximos capítulos, exploraremos en profundidad este misterio, para descubrir la verdad detrás del artefacto tartárico.
descripción detallada del artefacto y sus características únicas, análisis científico de los materiales y técnicas empleadas, repercusión en la comunidad científica. La historia del artefacto tartárico es un misterio que ha estado envuelto en la niebla durante décadas. Pero ahora, gracias a los avances de la tecnología y el trabajo incansable de los científicos, tenemos más información sobre este enigmático objeto que nunca antes. En este capítulo, exploraremos las pruebas que respaldan la validez del artefacto y sus características únicas. El artefacto tartárico mide aproximadamente 50 centímetros de altura y tiene un peso significativo. Su superficie está cubierta por símbolos y diseños que parecen ser una combinación de logogramas y jeroglíficos. A primera vista, el objeto podría pasar por una pieza de arte precolombino, pero los expertos aseguran que su origen es mucho más antiguo. El análisis científico del artefacto ha sido exhaustivo, y los resultados han sido sorprendentes. Los materiales utilizados para su construcción son de una calidad excepcional, lo que sugiere que fueron obtenidos a través de un proceso complicado y costoso. La técnica empleada para crear el relieve y la textura del artefacto es única en su género, y los expertos han comparado su complejidad con la de las obras maestras de la Edad de Bronce. Los análisis de radiocarbono y otros métodos han confirmado que el artefacto es auténtico, y su edad se estima en alrededor de 3000 años. Esto plantea preguntas importantes sobre la historia de las civilizaciones antiguas y cómo llegaron a desarrollar tecnologías tan avanzadas. La comunidad científica ha reaccionado con interés y escepticismo al mismo tiempo. Algunos expertos han cuestionado la autenticidad del artefacto, mientras que otros lo ven como una prueba clave para desentrañar el misterio de las civilizaciones antiguas. El artefacto tartárico ha abierto una puerta a nuevas investigaciones y teorías sobre la historia de la humanidad. ¿Qué otros secretos pueden estar escondidos en las ruinas de civilizaciones antiguas? ¿Qué otras tecnologías y conocimientos se perdieron con el tiempo? El artefacto tartárico es más que un objeto antiguo, es una puerta al pasado. Sus secretos están esperando ser descubiertos, y la verdad sobre su origen puede cambiar nuestra comprensión del mundo para siempre. Nota: la longitud de este capítulo es aproximadamente 4 minutos, lo que incluye los visuales y la narrativa. Puedes ajustar el contenido según sea necesario para cumplir con los requisitos del proyecto. Problemas encontrados al intentar interpretar el significado del artefacto. Desafíos para establecer una cronología precisa. ¿Qué otros datos podrían esclarecer su origen? La luz del sol se reflejaba en la superficie lisa de la mesa de laboratorio, creando un efecto de realidad virtual que no parecía escapar a los investigadores reunidos alrededor del artefacto tartárico. La habitación estaba llena de silencio, solo interrumpido por el susurro de las máquinas de ventilación y el leve clic de un lápiz en la superficie de trabajo. Para el equipo de investigación encargado de descifrar el misterio del artefacto tartárico, la tarea era cada vez más complicada. A medida que pasaban los días estudiando el objeto, la incertidumbre crecía en lugar de disminuir. El equipo había recopilado información sobre su estructura, composición y posible origen, pero no parecían estar acercándose a la verdad. Estamos frente a un artefacto que desafía nuestra comprensión del mundo antiguo, afirmó el Dr. García, experto en historia de las civilizaciones antiguas. No podemos simplemente asumir que es un artefacto de origen tartárico sin evidencia contundente. El equipo había detectado una serie de características únicas en el artefacto que no se encontraban en otros objetos similares: su estructura interna, la textura de su superficie y los símbolos grabados en su superficie. Sin embargo, cada vez que intentaban interpretar estos detalles, se les presentaba una nueva pregunta sin respuesta. ¿Qué significan estos símbolos?, preguntó el Dr. Rodríguez, experto en criptografía. Podrían ser un lenguaje antiguo, pero no podemos descifrar su código. El equipo también estaba luchando con la cronología del artefacto. Según sus cálculos, el objeto era mucho más antiguo de lo que inicialmente pensaban. Sin embargo, esto planteaba una serie de problemas en cuanto a su posible origen y cómo llegó a estar en la zona donde fue descubierto. Estamos hablando de un periodo de tiempo muy lejano, dijo el Dr. García. Es difícil imaginar cómo podría haber llegado hasta aquí, pero también es imposible negar la evidencia. A medida que pasaban las horas estudiando el artefacto, los investigadores comenzaron a darse cuenta de que requerían más información para avanzar en su investigación. Necesitaban datos adicionales para poder establecer una cronología precisa y comprender el significado detrás del objeto.
Estamos buscando cualquier pista que nos permita descifrar el misterio, afirmó el Dr. Rodríguez. Cualquier cosa que pueda ayudarnos a entender qué es este artefacto y de dónde proviene. El equipo estaba decidido a seguir adelante, sin importar lo complejo que se volviera su investigación. Sabían que estaban cerca de descubrir algo importante, pero también sabían que tendrían que enfrentarse a muchos desafíos en el camino. Mientras que los científicos y expertos continuaban su búsqueda de la verdad detrás del artefacto tartárico, uno solo podía preguntarse, ¿qué otros secretos aún están ocultos en las profundidades de la historia? Resumen de las teorías sobre su autenticidad y su posible antigüedad, comparación con otras culturas y épocas similares, impacto potencial en la historia conocida. La descubierta del artefacto tartárico ha generado un gran revuelo en la comunidad científica y académica. Las teorías sobre su autenticidad y posible antigüedad han sido objeto de debate y especulación. Algunos expertos sostienen que el artefacto es una falsificación, mientras que otros creen que podría ser uno de los descubrimientos más importantes de la historia. Un experto en antigüedades afirma que el estilo y la técnica utilizada para crear el artefacto son similares a las encontradas en civilizaciones antiguas de Asia Menor. Esto sugiere que el artefacto podría ser mucho más antiguo de lo que se pensaba, dice. Sin embargo, otro experto en historia de la arqueología sostiene que el estilo y la técnica utilizada son demasiado avanzados para una civilización tan temprana. Creo que es un fraude, afirma. La teoría más popular sobre el origen del artefacto tartárico sugiere que podría ser un regalo de la civilización sumeria a la civilización egipcia. Esto estaría en línea con la tradición de intercambio cultural y diplomático entre las civilizaciones antiguas. Sin embargo, otros expertos creen que el artefacto podría tener una conexión más profunda con la cultura tartárica, una civilización que se cree que floreció en la región del Cáucaso hace miles de años. La similitud entre el artefacto y las obras de arte encontradas en las regiones. Asombrosa, dice un experto. El descubrimiento del artefacto tartárico ha abierto nuevas posibilidades para entender el pasado y su impacto en la historia conocida. Si la teoría de que es auténtico se confirma, podría cambiar nuestra comprensión de la evolución de las civilizaciones antiguas. Si el artefacto es auténtico, entonces estamos hablando de un descubrimiento que podría reescribir los libros de historia, dice un experto. Pensamos que sabíamos quién fue quién y qué sucedió en el pasado, pero ahora tenemos una nueva pieza del puzzle. La búsqueda de la verdad sobre el artefacto tartárico continúa. Con cada paso adelante, nos acercamos más a descubrir los secretos de nuestro pasado y su impacto en nuestra comprensión del mundo actual. Conclusión sobre el significado del artefacto tartárico. Reflexión sobre sus implicaciones para la historia de las civilizaciones antiguas. Miradas hacia el futuro en la búsqueda de nuevos descubrimientos después de años de investigación. Descubrimientos arqueológicos y análisis científicos. Hemos llegado al final de nuestro viaje en busca de la verdad sobre el artefacto tartárico. Un objeto que ha fascinado a los historiadores, arqueólogos y curiosos durante siglos. ¿Qué es lo que realmente significa este artefacto? ¿Cuál es su importancia para nuestra comprensión de las civilizaciones antiguas? El artefacto tartárico es más que un simple objeto. Es un puente entre culturas, una ventana al pasado y un misterio que todavía nos desafía a entender. Al analizar sus características y símbolos, hemos descubierto que se trata de un dispositivo de comunicación avanzado, capaz de transmitir información de manera instantánea a través de distancias enormes. La tecnología detrás del artefacto tartárico es más avanzada de lo que cualquier civilización antigua podría haber logrado en ese momento. Esto plantea preguntas importantes sobre la existencia de otras culturas o civilizaciones que nos superaron en el pasado. ¿Qué sucedió con estas civilizaciones? ¿Por qué desaparecieron? El artefacto tartárico también nos ha llevado a reevaluar nuestra comprensión de las civilizaciones antiguas. Algunas teorías sugieren que estas culturas no eran tan primitivas como se pensaba, sino que tenían una comprensión avanzada del universo y la tecnología. Esto abre puertas a nuevas investigaciones y teorías sobre el origen de las civilizaciones humanas. En este capítulo, hemos explorado el significado del artefacto tartárico y sus implicaciones para nuestra comprensión de las civilizaciones antiguas. Pero hay más por descubrir. La búsqueda de nuevos hallazgos y la investigación científica continúan adelante. ¿Qué otros secretos nos esperan en los archivos históricos? ¿Qué otras sorpresas nos tiene reservadas el pasado? El artefacto tartárico es un recordatorio de lo que todavía no sabemos sobre nuestro pasado.
Un llamado a la investigación y la exploración continua. No podemos dejar que la ignorancia nos cierre los ojos al misterio. Debemos seguir adelante, con curiosidad y pasión, para descubrir la verdad final.